Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Henry Ford. Hola, ¿qué tal? Comenzamos este podcast con el tema el manejo de crisis en las empresas, específicamente en nuestras redes y páginas de internet, que sabemos que toda esta parte digital pues es un poquito delicada de cómo poderlo tratar, cómo poderlo manejar, y para eso podemos hablar hoy con nuestra invitada Rebeca Orellana, quien es la fundadora de Enlaces Comunicación, que tiene una empresa, una agencia prestigiosa en cuanto a temas de ERP y comunicación corporativa. Bienvenida, Rebeca. Pues gracias, Oscar. Pues sí, o sea, ahorita que pues todos vivimos en la era digital, es súper importante que estemos de alguna manera conscientes que como se vive en las redes, también de alguna manera nos permite conocer cómo están viviendo las personas. O sea, la realidad que se tiene en las redes es de alguna manera también la realidad que se tiene en el mundo real. Y las empresas ahorita están viéndose en la necesidad de humanizarse y de tener esta presencia digital porque ahí está su público. Ese acercamiento, ¿verdad? Con el público. Exacto. Pero al mismo tiempo, el público va a demandar, por decirlo de alguna manera, ciertas cosas de las marcas con las que está interactuando. ¿Por qué? Porque si yo tengo ciertos valores, si yo tengo cierta manera de comportarme, yo espero que mis marcas de alguna manera también se comporten, tengan esos, como que ese reflejo espejo tal vez conmigo en el que me identifico con ellos. Entonces, vemos que el mundo digital de alguna manera está siendo un reflejo de cómo es una relación con una persona. Porque si, digamos, yo soy una persona que no le gusta el alcohol, no le gusta la fiesta, pues definitivamente mis amigos no van a ser ni de alcohol ni de fiesta. O sea, y voy a esperar un comportamiento tal vez más tradicional. Okay, y sí. Lo mismo tiene el consumidor con las empresas con las que interactúa. Y también les pide, como dice el tío de Spider-Man, mis hijos están en eso ahorita, a grandes poderes, grandes responsabilidades, sí, ¿verdad? Entonces vemos también que las empresas de alguna manera tienen una responsabilidad a ser seres de cambio, ya no simplemente una empresa con la que pues produzco mucho o tengo mucha cobertura mundial o lo que sea. O sea, ahora el consumidor espera algo más. ¿Qué vas a hacer con ese poder? O sea, ¿cómo vas a cambiar la vida de los que estamos cerca de ti o de los que creemos en ti? Entonces, ha cambiado muchísimo ese panorama digital. O sea, en lo que se mueven las empresas. Porque aparte, tenemos diferentes tipos de perfil. O sea, usted puede tener un perfil público, puede tener un perfil privado, sí, pero también puede tener un perfil público o una actividad, por decirlo privada, pero con una proyección pública. Ok, sí, sí. Entonces, ya no es que son mis redes. No. O sea, la identidad hasta de las mismas personas, porque laboran en una organización, tiene un impacto diferente. Entonces, digamos, no, cuando decimos así, es que estamos en el entorno digital y puede haber una crisis, puede haber crisis de muchísimas formas, porque de alguna manera ya no somos los entes que fuimos antes de la digitalización. O sea, hemos cambiado a que ahora, o sea, sí, existen personas que no tienen redes sociales. Yo conozco muchas que es como, ay, yo no estoy en redes. Ni les interesa. Exacto. Y viven felices. O sea, tampoco vamos a decir que no viven felices, porque sí, viven felices. Tal vez la forma en la que se enteran de las cosas sea WhatsApp, o no se enteran y no les importa. Y ya. Y está bien. O sea, y eso también. Pero el tema es que para las empresas, esto ya no es una opción. O sea, una empresa que no está en redes está perdiendo
visibilidad, está perdiendo la oportunidad de vender. Porque ahora, pues, ¿cuántas empresas no venden vía Instagram? Es un canal. Exacto. O sea, TikTok. O sea, ya, digamos, hay ya una tendencia a que todas las redes están monetizándose. Entonces, para las empresas ir por la vida diciendo, ay, sí, yo no estoy en redes, eso ya no existe. No, o sea, ya no se vale. Ya no se vale para nada. O sea, pero ¿qué es lo que nos da esto? Nos da, o sea, estamos claros en que ser digital, bueno, yo tampoco les voy a meter miedo, ¿no? Es solo peligro, no. O sea, porque no lo es. Pero sí es un espacio, o sea, estar en el mundo digital nos da un espacio para compartir. O sea, hay de alguna manera, una posibilidad de llegar a más personas, de poder compartir mi conocimiento, de generar contenido de valor, o sea, de hacer una actuación diferente, tal vez ya no solo tan comercial, sino pues que atienda a otras necesidades. También vemos que hay desarrollo profesional, el profesional que no está en redes, o sea, el que no tiene LinkedIn. No es que tenga que ser el más activo, pero definitivamente si quiere cambiar el rumbo de su vida laboral o quiere pues cambiar de trabajo o lo que sea, pues es ideal que esté promoviéndose en redes sociales o que se vea activo, que tenga visibilidad. Tenga spotlight, ¿verdad? Exactamente. Y por el otro lado, también de personas, o sea, personas que quieren ser expertos o quieren compartir lo que saben, lo que tienen, lo que hacen, o quieren servir como puente para otras personas o organizaciones. Entonces, el mundo digital no solo es el terror de lo que me puede pasar, o sea, empecemos por ahí, aunque el tema hoy es de crisis, es también una oportunidad. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber balancear cómo llevar esta comunicación para que realmente me dé lo que yo quiero obtener de ella y que no sea solo el caos, ¿verdad? O sea, hay gente que sí, o sea, los haters pues la pasan feliz, están viendo quién está haciéndolo mal, pero, o sea, o simplemente tiran odio y está bien, pero ya o sea, ellos tienen una agenda clara. Sí. O sea, un hater tiene una agenda clara. O sea, sabe cuáles son los temas que no le gustan, los que odia y a quién le va a tirar. Meterle ahí. Exactamente. Sí. Entonces, si el hater tiene una agenda para poder ser hater, un buen hater, nosotros debemos de pensar que nosotros también debemos de tener una agenda y tomar, o sea, el tema de las redes sociales con esa responsabilidad que, digamos, de alguna manera está implícita, aunque uno haya comenzado de una forma pues muy casual, muy, ay sí, que empecé con Facebook o ay sí, tengo Instagram y de repente eso va creciendo. O sea, pero pues cualquier persona ahora de recursos humanos les va a decir, nosotros antes de pues tomar en cuenta a una persona, sí vemos sus redes. Sí, claro. O sea, es una ventana al final de cuentas. Exactamente. ¿Por qué? Porque si esa persona va a ser cara de la empresa, quiero ver cómo es esa cara. O sea, no solo de 9 a 5, sino, o sea, en fin de semana también. O sea, congruente. Exactamente. Y que lo que me está diciendo, pues de alguna manera, sí es lo que yo quiero para las personas que trabajan conmigo. Entonces, ahí vemos cómo ya va cambiando el rol de la red social o del mundo digital. Entonces, pues... Ahora. Pues bueno, gracias, Rebe. Y solo para que nuestra audiencia te conozca un poquito, si nos puedes contar quién es Rebeca Orellana y qué hacen en Enlaces Comunicación. Bueno. Así brevemente, antes de empezar a nuestra siguiente. Bueno, pues yo comencé hace más de 20 años en el mundo de la comunicación y estudié literatura y por azares del destino, en mi época no era tanto el mundo de la comunicación. Y paré en una agencia haciendo, pues creo que era trabajo como muy o sea, no practicante, pero definitivamente sí era como muy entry level. Y
empecé a conocer lo que era el mundo de la comunicación y me enamoré del mundo de la comunicación. O sea, es un mundo muy variado, con muchísimos campos donde uno realmente puede crecer, puede ingerir y cosas que puede, pues ahora aún más con el tema digital. Entonces, pues me puse a estudiar más de comunicación, me fui especializando y después de pues una buena cantidad de años en diferentes agencias y en diferentes organizaciones, decidí independizarme. Eso fue hace ya 16 años. Y pues ahora Enlaces pues tiene 16 años de existir y de alguna manera pues nunca deja ni de sorprenderme ni de aburrirme. Al contrario, claro. Es como, o sea, siempre me ilusiona mi trabajo, me ilusiona lo que hacemos en la oficina y, o sea, ese poder establecer relaciones a largo plazo con los clientes en los que uno ve cómo la comunicación va evolucionando y pasa de tal vez ser una organización muy chiquita que antes no se tomaba en cuenta a ser un líder de opinión, o sea, a hacer cosas que realmente marcan y de alguna manera aportan. O sea, a mí lo que más me gusta del trabajo que hago es poder llegar a ser trascendente, o sea, a cambiar la vida de alguien. Me pasó una vez, muchos años, hicimos un reportaje para una revista que, o sea, al sol de hoy ya ni existe esta revista y era como muy chiquita, pero pues, uno pues toma en cuenta todos los medios y la verdad es que pues yo le tenía mucho cariño a la persona que dirigía esta revista. Entonces pues le comenté de un cliente que yo tenía y me dijo, bueno, hagámoslo. Hicimos una entrevista y al par de meses conocí a una señora que me dice, ala, usted no se imagina cuánto ha crecido mi negocio porque como nos hicieron aquel reportaje. Y de verdad me llenó el corazón porque fue de esas ocasiones en las que uno dice, de verdad, algo tan chiquito que yo tal vez veo como mi diario vivir puede cambiar la vida de una persona. Entonces me dio esa conciencia en que el trabajo de comunicación, o sea, muchos pueden decir, ay, tal vez es muy glamoroso, son muchos eventos, pero yo creo que uno debe de pensar que va más allá de eso. O sea, puede, si uno lo quiere y se enfoca en eso, puede ser trascendente y generarle cambios a las vidas de las personas. Y para mí eso fue como algo que nunca se me olvida, lo tengo muy, muy presente siempre, a pesar de que eso fue hace pues, fácil más de 20 años. Pero, no sé, le da como sentido. Es gratificante, ¿verdad? Sí, y le da sentido a lo que uno hace diariamente. Entonces, pues yo trabajo con ese objetivo, con que todo lo que hagamos sea con la mira de ser trascendentes y realmente mejorar o cambiar la vida de las personas para bien. Sí, de eso se trata, el ser profesional. Y en esa línea, amigos, vamos a entrar a nuestro primer segmento que se llama ¿Qué crack? ¿En qué crack? Vamos a hablar con Rebe para que nos pueda contar algunas experiencias, anécdotas o vivencias en las que ella misma pueda lucir o presumir de que ha sido una crack en lo que hace. A ver, Rebe, cuéntanos con qué nos puedes compartir en donde podamos decir a la Rebe, ¿qué crack? ¿Qué crack? Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos decir que fue muy satisfactorio para mí y para mi equipo en ese momento. Trabajamos con una marca que pues es internacional y fabrica lápices. Y durante mucho tiempo creo que todos hemos escuchado el "ay, sí, ni que fuera el día del lápiz", sí, el día del lápiz y la broma del día del lápiz, ¿verdad? Y pues de alguna manera estábamos pensando en hacer algo porque teníamos pues este cliente y queríamos como ponernos en el mapa, ¿verdad? Entonces, en la broma, porque realmente fue una broma, estábamos en la oficina y bromeando y así como, ay, sí, celebremos el día del lápiz. Y tuve un momento así de,
celebremos el Día del Lápiz, en serio, hagámoslo. Ujú. Y eso es bonito también en el mundo de la comunicación, tener esos clientes que se dejan Que son flexibles, ¿verdad? Ajá, que no ven una idea loca como celebremos el Día del Lápiz, como, o sea, usted que desayuna, ¿verdad? Sino que realmente, bueno, probemos, o sea, seamos disruptivos de alguna manera, pongámonos ahí. Y se lo presentamos al cliente, descubrimos que sí existe el Día del Lápiz. Y realmente como que de la mano de una marca como ellos, pues se podía hacer. Y lo hicimos. Y tuvimos muchísimas coberturas y de alguna manera nos funcionó muy bien porque lo que queríamos era pues ponernos en la mente del público al que le queríamos llegar, que eran los medios específicamente, y nos funcionó muy bien. O sea, de ahí pues ya... O sea, empezamos a buscar celebrar el Día del Lápiz de otra manera, o sea, buscamos hacer donaciones de lápices y ese tipo de cosas, pero en el primer momento fue de alguna manera pues muy gratificante ver que el cliente dijera, bueno, sí, hagamos eso, y, o sea, y que se logran esas cosas que el cliente pues quiere tener y que de alguna manera uno es el responsable de cumplirlo, ¿verdad? Claro. Entonces, de ahí, pues, tenemos otra trabajamos con una taquería y dijimos, bueno, hagamos el Día del Taco. Pero realmente fue porque el gerente, pues, era mexicano y nos dijo, no, pues, en México sí existe el Día del Taco. Entonces fue como, pues, hagámoslo aquí. Hicimos el Día del Taco y efectivamente, pues, después al año siguiente... Todos los que vendían tacos empezaron a celebrar el Día del Taco. Sí, Entonces, volvió un icono. Y eso es bonito. O sea, cuando uno dice, ok, ya de alguna manera hay un involucramiento del área de comunicación con el área de mercadeo en la que me permite cumplir con ese deseo del cliente o de la marca de ser líder en mi categoría y destacar. Entonces fue como, sí, ya todo el mundo nos copió, pero el primer Día del Taco era nuestro. Ajá. O sea, eso ya decimos. Eso queda en el historial. Exacto. Entonces eso también. Tuvimos un cliente con el que teníamos de alguna manera un reto porque querían hacer una actividad deportiva, porque pues, era un canal de entretenimiento, pero deportivo. Y... A veces nos piden a nosotros que hagamos cosas que tal vez la gente no cree que hacemos, ¿verdad? Como, piénsese una idea de qué podamos hacer un evento. Fue como, oh, Dios. Y empezamos pensando que si la chamusca, que si no sé qué, que si hacemos un campeonato. Pero al final, todas estas ideas como que se nos salían un poquito del presupuesto, de los tiempos, o sea, como que eran demasiado complejas. Y llegamos a la reunión y estamos esperando que nos atiendan. Y dice una de las chicas de mi oficina, es que se sale del presupuesto, o sea, está carísimo. Uh-huh. Y se me quedan viendo, así todos, así con cara de soluciones, ¿Qué ¿verdad? hacemos? Pues, ¿qué hacemos? O sea, entonces dije, bueno, y no sé, por alguna razón... algo había visto yo o algo estaba pensando y estaba como muy en el rollo, me acordé de una trivia. Entonces les digo, miren, ¿y por qué no hacemos una trivia? O sea, una noche de trivia. Uh-huh. Y fue como, de entrada, varios comentarios. ¿Y eso qué es? Ok, está bien. No todo el mundo sabe lo que es una noche de trivia, pero está bien. La cosa es que, bueno, les expliqué qué era. Nos pareció una buena idea. Era diferente. Y se la presentamos al cliente así de, mire, de entrada el presupuesto para la chamusca está carísimo, así que no nos queda. Pero se nos ocurrió hacer esto y el cliente tuvo toda la flexibilidad, la apertura. Y después se volvió un evento que empezamos a hacer casi que anualmente, unido, digamos, en ese momento específicamente lo hicimos de la Champions. Y fue genial, porque... parte de lo que queríamos hacer era generar digamos, buen relacionamiento con clientes, con medios, y fue una forma de lograrlo.
Ujú. O sea, y dentro del presupuesto, lo cual era muy importante también. O sea, no podemos, pero había que cumplir con eso. Pero sí, o sea, hay oportunidades en las que uno dice, wow, o sea, qué bonito ver que estamos logrando objetivos de comunicación, tal vez a través de actividades o cosas que uno dice, pues no es gran ciencia, pero sí, o sea, sí, uno conoce su público. En ese momento nosotros sabíamos que era un público especialmente enfocado en lo deportivo, que no tenía mucha relación, que de alguna manera había estado medio abandonado, o sea, un poquito lejano. Entonces nos dio la oportunidad como de mejorar esa relación y lograr lo que el cliente deseaba. Entonces, pues, vemos eso. Buenísimo. Pues ya ves, qué crack. Sí, qué crack. Bueno, y también pues tenemos otra sección que se llama Trágame Tierra. En Trágame Tierra son también algunas experiencias, Rebe, que hayas tenido que nos puedas compartir, donde tal vez no fue tan gratificante, donde tal vez no fue ese chispazo que nosotros quisiéramos presumir, pues de alguna manera una lección aprendida a raíz de una situación que tal vez salió de nuestro control o simplemente pues no lo veíamos venir. Eso, sí. ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, mi primer cliente, o sea, cuando estaba yo comenzando, tuve un cliente que era japonés. Uh-huh. O sea, y pues tienen como definitivamente una forma de trabajar muy estructurada, o sea, pero era japonés. Y pues organizamos un evento, había que hacer un lanzamiento, era tecnología y bueno, yo estaba a cargo de todo. Y según yo, lo estaba haciendo bien. Uh-huh. Invitación, mi comunicado, todo lo que uno necesita para hacer un lanzamiento. Y invitamos a las 8 de la mañana, son las 8 y el cliente, o sea, matándome el reloj, ¿verdad, Rebeca? ¿Qué pasa con esto? O sea, no ha venido nadie. Y yo no contaba con la astucia de Guate. Y yo en blanco, en eso me fui dando cuenta de, oh Dios, la hora chapina. Uh-huh. Y fue como, qué horror. El pobre hombre estaba histérico. O sea, sí estaba bien molesto. Uh-huh. Yo estaba muy asustada porque era mi primer cliente, o sea, mi primera cuenta donde yo estaba realmente a cargo de todo. Y me fui dando cuenta de que la gente iba a empezar a llegar probablemente media hora tarde. Sí. Fueron apareciendo cabalmente media hora tarde. Y finalmente el cliente se calmó, pues le expliqué un poco lo que pasaba en Guatemala. Pero también me quedó la lección para siempre en tomar en cuenta eso. Y ahora, o sea, desde ese día en adelante, cada vez que yo tengo un evento con un cliente, le digo, vamos a invitar a tal hora y vamos a comenzar media hora después. Sí. A manera de que todos estemos en el mismo, digamos, en la misma sintonía, sí. En decir, está bien, en que tengamos este momento ese entre plazo de espera. La hora en la que yo invito y la hora en la que yo comienzo son uh-huh. dos cosas diferentes. Uh-huh. Así es. También me hizo muy consciente del tema cultural. O sea, el hecho de que el señor fuera japonés definitivamente afectó muchísimo porque para él era una falta de respeto y no lo comprendía. Y a mí nunca se me ocurrió decirle, mire, en mi país somos así. Entonces, o sea, le queda a uno de lección, pero fue claro. un aprendizaje que no he olvidado. O sea, me sentía como aquella quinceañera que está esperando que lleguen los invitados y siente que no va a llegar nadie. Es una sensación muy fea. Mis respetos para las quinceañeras, honestamente. Digo, no tuve fiesta de 15, creo que solo por eso, la tensión que genera. Hay que ser una ahorita, No, pero igual me siento como quinceañera con cada evento que hay. O sea, eso lo sigo viviendo. Pero el tema es ese. O sea, cuando uno va a tratar con un cliente, hay que tomar en cuenta
aspectos que uno, o sea, a veces da por hecho, pero es muy importante no hacerlo. O sea, y poderle explicar al cliente claramente, invitamos a una hora, empezamos a otra. Uh-huh. Y hay una razón para esto. Entonces, así el cliente pues se siente tranquilo, uno pues definitivamente se ve profesional, se siente la experiencia, pero uno también se ahorra un muy mal trago, como me pasó a mí. Entonces, ese es uno que tengo clarísimo, pero que me dejó un aprendizaje para el resto de mi vida. Sí, y eso es lo valioso de ese tipo de momentos penosos, ¿verdad? Donde después sí, efectivamente, hay una lección aprendida, hay algo que rescatar, ¿verdad? De ese tipo de situaciones. Pero yo creo que también, Oscar, lo importante es que uno desee. O sea, la crisis o el momento desagradable va a tener un valor si uno decide llevarse un aprendizaje. Porque también existen las empresas y las personas que les pasa algo y pasó de largo. O sea, no caché, no entendí y siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, y ese es, o sea, parte de lo que uno también debe como de hacerse muy consciente es que si yo vivo una crisis o paso por un mal momento, idealmente tengo que buscarle dentro de este error dónde está la perfección y con lo que yo digo, aprendí, se me vuelve a presentar y lo hago diferente. Ahí es donde va a estar el valor. Pero pues obviamente eso es algo que cada quien decide si lo toma o no lo toma. Sí, claro. Porque encontramos que no siempre pasa. No siempre. Sí. Así es. Bueno, Rebe, pues llegó el momento de agarrarte a preguntas. Okay. Así que vamos a pasar ahora a Lo leí en internet. Ok. Lo leí en internet es una serie de preguntas que hemos ya recopilado previamente con el equipo de producción. Las hemos depositado aquí en este bowl que tenemos frente a nosotros para que vayamos tomando. Si quieres podemos hacer la mecánica de tomas tú una, tomo yo otra después. Las vamos leyendo y las vas contestando. Entonces, si quieres, comienza tú. Bueno. A ver. Todos los miembros de la empresa tienen que saber que tenemos una crisis en redes o se trabaja en privado con unos pocos. Ok, para una situación como esa, lo que tenemos que tener claro primero es que todas las crisis son diferentes. O sea, y cada una va a tener una solución o va a necesitar una solución que se va a hacer a la medida en que afecta a la comunidad, digamos, y el contexto que tiene. O sea, va a afectar de una sola forma a una comunidad específica. Si tenemos una crisis que es muy grande, nosotros no debemos de olvidar una cosa. La fuerza laboral de cualquier empresa es su primer canal de comunicación. Porque todos tenemos a alguien que sí, es que tú trabajas ahí, les pasó tal cosa, les voy a preguntar, le voy a preguntar a ese, digamos, mi primer contacto. Entonces, si es algo muy chiquito, o sea, algo que se está dando, que de alguna manera es reducido, pues uno también debe de ser consciente en que hacerlo muy público puede, o sea, hacerme peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Sí. O sea, darle, digamos, sobreexposición a veces no funciona. Pero si es una crisis en la que definitivamente, o sea, es ampliamente conocida, lo ideal es que las personas que laboran en la empresa sí estén al tanto de lo que está pasando para que nos puedan ayudar a comunicar el mensaje de la empresa, digamos, la versión oficial, y que nos puedan, digamos, servir en ir quitando ese desconocimiento, ese rumor o chisme mal desviado. Exactamente. Entonces, lo primero es también entender la dimensión que tiene nuestra crisis y porque, o sea, cada crisis es diferente. O sea, aquí no existe, o sea, esto está EAM y le queda a todo el mundo. Eso no, o sea, no en el mundo de la comunicación y de las crisis. Todas las crisis van a
tener su factor que es diferente. Sí, sí. O sea, hay cosas que sí vemos iguales y hay cosas que definitivamente no, pero lo ideal sí es que se determine si necesitamos informar al personal a manera de que ellos también participen activamente en ir aclarando ese rumor o ir acallando un poco eso que se esté generando. Ok, buenísimo. Ahora le toca Vamos a usted. a ver si te sale premiada. Seguro. Aquí todas tienen premio. Todas tienen premio. Aquí todas tienen premio. Pues esta dice, ante una crisis de redes, ¿deben salir al frente los gerentes y directores o se le debe dejar al community esa responsabilidad? Bueno, aquí primero es que siempre en el tema de redes debe de existir un manual, un libro, un documento, algo, una guía que nos dice cuáles son nuestros lineamientos. ¿Cuáles son nuestras posturas ante ciertas cosas? De alguna manera, esto le da al community una guía para saber cómo, o sea, es cierto que trabajan con cierta libertad, por decirlo de alguna manera, pero también debemos de saber en qué no nos metemos. Por ejemplo... ¿Hasta dónde? Exacto. Y ahí... digamos, existe el caso de Hawkers, esta marca de lentes. En algún momento ellos, pues la marca tuvo una crisis en México porque su community decidió hacer referencia específicamente al muro que iba a construir el presidente Trump entre la frontera de Estados Unidos y México. Este comentario de alguna manera que trató de ser chistoso, pero no fue chistoso, o sea, era algo así como, no sé, para que no se les vean los ojos hinchados, pónganse sus Hawkers, una cosa así. La cosa es que el tweet, el post, lo que haya sido, generó cierto molestia en uno de sus embajadores. Que era corredor de carros. Entonces, él, o sea, de alguna manera como que le responde a la marca, le dice que mal comentario y rompo mi relación con ustedes porque nadie va a despreciar a mi país o a hablar así de mi país. Sí, sí. Entonces, ahí ya empezamos a ver que, o sea, se va poniendo fea la cosa, ¿verdad? Y después los Diablos Rojos opinan también, se suben a esto y les dicen que es más la pasión que se siente por México que cualquier otra cosa y que sus productos ya no son bienvenidos en sus tiendas. Entonces, algo que salió de un community después se volvió un problema con embajador, con otras marcas y al final dañó la marca porque uno de los directores generales tuvo que salir a hacer una disculpa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No es que si el community responde o no, deben de existir lineamientos, porque la mejor forma de manejar una crisis es prevenirla. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es cierto que los community tienen cierta autonomía, también deben de seguir ciertas reglas, ciertas normas y por sentido común, saber en qué sí se pueden meter y en qué no se pueden meter. O sea, alguien le debería de haber dicho a este chico, nosotros somos una marca comercial y en política no nos vamos a meter, no nos toca. Entonces, pero seguramente, pues tal vez él no estaba al tanto de eso, le pareció que podía pues, jugar con la ironía, lo cual es bastante delicado porque la ironía no todo el mundo la entiende igual. Y al final se convirtió en una crisis seria. Se quedaron sin un embajador que era importante, se quedaron sin un distribuidor, o sea, como, sí. Ok, y entonces ahí es donde vemos que no es que si el community debe o no atender solo la crisis, es primero setemos las bases en de qué puede y no puede hablar el community y después del procedimiento para controlar una crisis que puede que escale o puede que no escale, pero
sí, lo más importante es que estemos claros en que hay procesos y hay manuales y hay documentos de guía para que las personas que trabajan la comunicación estén claros por dónde sí pueden ir y por dónde no pueden ir. O sea, eso es, le diría yo, que más que dejamos solo al community o metemos al gerente, es hagamos prevención. Así nos evitamos el disgusto. Sí, hombre, y si hay algún tipo de iniciativa con temas sensibles, validarlo antes de ejecutarlo, porque si no nos metemos a estos líos. Exactamente. A ver, sigamos con ahora el me toca a mí. Vamos a ver qué me gano. Vamos a ver. Se debe acudir a la ironía y al humor para responder a una crisis en redes. Bueno, lo que hablábamos. Primero, en el tema de una crisis no hay nada escrito realmente. O sea, como le decía antes, si es una crisis con un público específico, le voy a tener que hablar de cierta manera, y si es otro tipo de público, pues le hablaré de otra, ¿verdad? Entonces, normalmente la ironía no es la mejor forma de comunicarse porque no todos la entienden igual. El humor, sin embargo, es algo que es mucho más amigable. Por ejemplo, Netflix tuvo un caso en el que se quedaron sin señal. Se arruinó el streaming. Y se imaginan eso, o sea, cuánta gente. Entonces, cuando vieron que pues se había caído, no tenían forma de solucionar, pusieron un tweet. Y en 140 caracteres pusieron: maratonistas, estamos sin señal, estamos tratando de solucionar el problema y esperamos estar, en línea lo antes posible. Les tomó 2 horas más o menos solucionar el problema y usaron ese canal. O sea, se fueron con Twitter, hicieron algo muy chiquito. Aquí, cabalmente, o sea, sin querer no hubiera sido lo mismo postearlo en sus redes o mandar un email. O sea, eso lo hubiera vuelto aún más grande. Entonces, se fueron con eso. Pero después lo que hicieron fue, de alguna manera, usar el humor recopilaron los mejores comentarios, o sea, que se habían suscitado por el tema de esta caída, de todo lo que los usuarios habían puesto. O sea, era así de: me has hecho hablar con la niña y con la chica que tengo al lado. Resulta que llevamos 2 años casados. Cosas así. O sea, donde había mucho humor y lo viralizaron y le pusieron como, o sea, pero más que nada lo que vemos ahí es el uso del humor a una situación que llevaba ya de alguna manera implícita una búsqueda de solución. O sea, no te estoy dejando solo. Entonces, pero no era algo grave. Entonces, lo que vemos es que sí se puede usar el humor. Tal vez la ironía, pues sí, prefiero que quede pues bien lejos porque puede ser un poco más tendenciosa. Sí. Pero vemos que primero sí usaron el humor, usaron un canal muy específico sin quererle dar más exposición de lo necesario a lo que estaba pasando. Y después, pues, decidieron esas quejas, hacer algo divertido con ellas, lo cual, de alguna manera, como que los usuarios le perdonaron que se hubiera caído y se suavizó el tema. Entonces, es como que una forma bonita, digamos, de bien solucionar. Manejado. Exacto, bien manejado, pero vemos una cosa. Primero, respondieron muy rápido. Buscaron el canal adecuado para hacerlo. Y segundo, ya por la misma naturaleza de la crisis, que era que se cayera el servicio, o sea, en tecnología también pasa, y le dieron cierta humanidad también a la marca. Pudieron decirles, o sea, somos humanos, o sea, a nosotros también nos pasan cosas. Claro. Y de alguna manera eso les generó mucha más simpatía. Entonces, es una crisis, o sea, para Netflix, que es una empresa muy grande, fue una crisis, pero que de alguna forma les permitió llegar a su público recordándole que atrás de esa marca grande también hay humanos y no siempre todo funciona bien. Y la tecnología pues los tiró a ellos también.
como Sí, nos sí. ha pasado a Como todos en cualquiera. algún momento, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí, esa sería. Le toca. Ok, vamos a ver si te ganas el auto. Está bueno. Si tengo 5 o más menciones negativas en menos de una hora, ¿tengo una crisis mediática? No, ya definitivamente no. Lo que tiene es un problema que tiene que atender. O sea, eso es su oportunidad de decir, ok, tengo 5 comentarios. Es una alarma. Exacto. ¿De qué son esos 5 comentarios? Es observar, es decir, ok, me toca ponerme a hacer. O sea, en atender esta... Si todos son de lo mismo, le están avisando que se ponga las pilas, que esto puede crecer. Sí. Pero no es una crisis. Es una situación que debe de atenderse. Sobre todo si es sobre el mismo tema. Entonces, no. Una crisis es mucho más complicado que 5 malos comentarios. Por mucho. Pero por ahí comienza a veces. A veces puede comenzar. Si no se atiende, sí. Si no se atiende, comienza por ahí. Ok. A veces los medios escritos están pendientes de estas crisis para publicar contenido polémico en sus redes. Si publican mi crisis en redes, ¿qué puedo hacer? Realmente no creo yo que sea solo que los medios estén pendientes de eso, sino que lo que tenemos que estar es, de alguna manera, pendientes de esas alarmas. O sea, si yo no estoy viendo que no son 5, tal vez son 15, 30. O sea, si ya ha escalado y yo no estoy tomando cartas en el asunto, no estoy haciendo un cambio, realmente yo solito me estoy exponiendo a que me den visibilidad. Pero va a ser porque el usuario puede que tenga una red muy grande. O sea, eso es sumamente importante en el tema digital. Es que por mucho que uno diga, ay, yo no tengo una red significativa, o sea, tal vez no paso de las 100 personas. Sí, pero ¿quién está en tu círculo? Claro. O sea, porque puede ser que sí, efectivamente, tu círculo sea de 100 personas, pero una de ellas, o sea, maneje una red de, no sé, 30,000 personas. Entonces, ahí está. O sea, es un network. O sea, es realmente, es lo que es. O sea, estamos hablando de esto de 6 grados de distancia. O sea, ¿a quién conozco? O sea, ¿a cuántos grados de distancia estoy yo de alguien que sí tiene mucho poder? Entonces, es importante que las empresas tomen en cuenta, y más que arremetir entre decir, es que están esperando que yo haga un error, es asegúrese entonces de no cometerlo. O sea, sí, tenga su manual, póngale atención a sus redes sociales, y definitivamente si ve que tiene un problema de servicio sobre lo que se están quejando, tome la decisión de hacer los cambios necesarios para que eso deje de suceder. O sea, no somos solamente, o sea, no creo que no nos podemos poner como en plan de víctimas, ay, me quieren hacer. No, o sea, también cómo te estás ayudando para que te hagan o te expongan. O sea, tomar responsabilidad. O sea, claro. Aquí hay un poquito también de me estás colaborando para que te friegue porque no haces nada y la gente se sigue quejando de ti. O sea, si dentro de las redes sociales de una pizzería encontramos que todos, o sea, por regla general, hablan de su mal servicio de entregas, por decir algo. O sea, ¿quién con una luz se pierde? Cambia de proveedor de servicio de entregas, o sea, cambia tu delivery, o sea, cambia tu proceso. Algo no está funcionando para que todos tus clientes se quejen. Por lo mismo. Exactamente. Entonces, no es, es que están buscando decir que mi delivery es malo. No, tus clientes te avisaron que tu delivery era malo, sí, y tú decidiste no hacer nada al respecto. Entonces, si no toman las señales, no pueden esperar que la cosa no crezca. Y eso es lo que vemos. O sea, más que decir que son los medios, yo creo que es
decir qué tanta atención le estoy poniendo a mis redes sociales que me sirven de termómetro para saber en qué lo estoy haciendo bien, qué no lo estoy haciendo mal. Y también, no solo cómo me ven, sino qué esperan de mí. Sí. O sea, ¿cuál es mi promesa hacia mi público? ¿Qué es lo que les está molestando? Y que de ahí puede salir una crisis. Entonces, ahí es como la oportunidad de tomar acción. Claro. Vamos a ir con una más. Esta dice, ¿cómo se puede identificar una crisis de tu marca en redes? Nosotros lo que hacemos con nuestros clientes es, normalmente los monitoreamos. O sea, monitoreamos redes sociales y vemos el sentimiento. El sentimiento es algo que puede decirnos en qué está cambiando, no solo tener muchas menciones, sino es, ok, tengo muchas menciones, pero mi sentimiento está cambiando. O sea, estoy pasando tal vez de confianza a odio o a enojo. Debo de estar pendiente. O sea, ¿qué es lo que está pasando con mi gente para que eso pase? Porque de ahí volvemos a lo que hablábamos hace un momento, en a quién conoce mi red, o sea, a la gente de mi red que me pueda sacar y volvérmelo más grande. Sí. Entonces, hay un riesgo en este tema de las redes sociales, si yo no lo manejo bien con el público chiquito, o sea, con el público grande va a ser peor. Uh-huh. Entonces, inmanejable. Exacto. Sí, ahí es cuando la cosa se desborda. Uh-huh. Entonces, sí hay que pensar en que hay que estar constantemente, de alguna manera, tomándole la temperatura a mi público, cómo me ven. O sea, estoy realmente analizando mis redes como para poder decir, ok, esto es lo que estoy generando yo en comunicación. Uh-huh. Y de ahí usted va a saber si sí o no. O sea, pero sí hay herramientas para hacerlo porque pues es importante. O sea, al final la información es la mejor arma. Sí, sí. Entonces, una última. Qué barbaridad. Ya me había gustado. Aquí podríamos. Ya me gustaron. Seguir. Ya me había gustado todas las preguntas. Bueno, hay muchas empresas que ante una crisis en redes no hacen nada. No publican nada y solo esperan a que todo se olvide. ¿Qué opinas de esto? Bueno, realmente no es que... aquí vemos que hay factores como las políticas, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la política de las empresas? ¿De qué se trata la crisis? Si es lo correcto o no es lo correcto. Pues como les decía al principio, todas las crisis son diferentes por un lado, pero nos crea una huella digital. Y esto es súper importante que todos lo tengamos claro. Cuando una empresa no atiende las quejas, la huella digital se sigue construyendo y puede volverse muy grande y, digamos, ya como que pasa a dañar su reputación. Digamos, ¿por qué? Porque se va haciendo como de una base, de alguna manera, de publicaciones que van con muchas quejas, pero no vemos que haya una respuesta que reacción a eso. Que las acalle y que de alguna manera las contenga. Uh-huh. Entonces, no es que sea ni malo ni bueno, es definitivamente debe de haber conciencia en que desde el momento en que aparecen las redes sociales, la comunicación cambia y deja de ser de empresa a usuario para convertirse en una comunicación de empresa a usuario y de usuario a empresa, en la que ya el usuario tiene una voz, la va a utilizar y si yo no lo tomo en cuenta, mi huella digital y mi reputación como organización se puede ver dañada. Entonces, más que nada es tener conciencia de que esto puede pasar. O sea, sí, sí. O sea, que no es que si es bueno o malo, no. O sea, es simplemente una decisión de negocio. O sea, que no es la más acertada, tal vez. Pero bueno.
O sea, Ok. ahí estamos. Pues muchas gracias, Rever. Quedaron varias preguntas por ahí. Ajá. Que eventualmente podríamos llegar a tenerte de invitada de nuevo para Ay, poder seguir. pues yo Igual feliz si de- nuestra audiencia quiere pues comunicarse con nosotros o comentar, ¿verdad? Algunas otras preguntas que tengan al respecto de este tema, pues podemos chequearlas para una futura ocasión y poder continuar con este tema tan interesante. Ok. Y para avanzar, pues tenemos la parte ahora de la entrevista. En la entrevista, Rever, lo que vamos a hacer es que... Ya me dio miedo. Pues básicamente para que nos puedas comentar algunos casos que tengas tal vez en mente, que hayan sido sonados o que hayan sido como de impacto de temas de manejo de crisis, de qué ha sido, cómo se ha manejado, ¿verdad? ¿Qué se puede sacar de esto como aprendizaje, ¿verdad? No porque nos haya pasado a nosotros necesariamente, pero de algo que te hayas enterado que pueda ser relevante para poderlo conversar. Ok, bueno, en ese tema pues ya les comenté un par de casos ahorita con las preguntas, pero creo que hay uno que es, a mí por lo menos me impresionó mucho, pero más que nada porque nos da realmente la profundidad de cuán poderosas y cuánto pueden afectar las redes sociales si no son bien manejadas, no solo en el tema laboral, sino también en el tema personal. Existe el caso de una chica que se llama Justine Sacco, que ella pues trabajaba en una organización, va a hacer un viaje a Sudáfrica y antes de subirse al avión, ella pone un tweet que dice: voy a África, espero no coger el SIDA, es broma, soy blanca. Uy. ¿Ok? Entonces, que de por sí, o sea, tal vez era a lo que vamos, era ironía. O sea, ella usó un tipo de ironía en ese su comentario. Pero esta es una mujer que tiene 170 seguidores en Twitter. O sea, no es una red muy grande. Sin embargo, a ella como que la seguía un bloguero que tiene 15,000 seguidores. Entonces, pues, su tweet muy poco, no sé, poco profesional, poco adecuado, Fuera como de querramos tono. llamarlos, fuera Sí. de todo. Resulta que ella se sube al avión y lo que tome de Nueva York a Sudáfrica, ella está en el aire, pero en lo que eso pasa, su tweet se vuelve viral. Para cuando ella aterriza, ya tiene un hashtag, es trending topic mundial. Imagínense eso. Está despedida. Se entera cuando aterriza que ella está despedida. Y básicamente su vida había cambiado por completo. O sea, porque se volvió un caos. O sea, se metió a... Tal vez era algo muy personal en la que ella pues hizo un chiste con su público y se creció, pero le afectó el resto de su vida. Claro. O sea, aquí lo que podemos ver es definitivamente la empresa tuvo que pronunciarse, disculparse. Pues obviamente ella se quedó sin trabajo, o sea, tremendas vacaciones las que se ganó. Pero lo que vemos es que definitivamente los comentarios que hacemos tienen la capacidad de crecer muchísimo, sobre todo si le generan molestia o generan algún tipo de fricción, incomodidad, si son políticamente incorrectos. O sea, estamos en un momento donde la red social se usa mucho para ir arreglando temas de alguna manera que son lo políticamente correcto y lo incorrecto. Entonces, tenemos que ser también como muy cuidadosos. Eso es, digamos, a mí la lección que me deja es, o sea, de verdad cuando uno hace un tweet o hace un post o hace cualquier publicación, debe de dimensionar la capacidad que tiene esto de afectar, o sea,
a la empresa donde yo trabajo, a mi vida personal, a mi familia, vida laboral, y cómo me puede hacer. O sea, existe eso de si vas a decir algo, o sea, si no vas a decir nada bueno, mejor cállate, ¿verdad? O sea, quédate en silencio. Pero a lo que vamos es que las redes sociales lo perpetúan. Porque aunque usted lo haya borrado, puede ser que alguien le haya dado screen, que alguien ya lo haya compartido. O sea, tenemos que pensar en eso. Entonces, digamos, para mí, el caso de esta mujer, sí fue como, wow. O sea, porque tal vez es muy exagerado, pero sin embargo nos muestra la dimensión que pueden tomar las cosas. Entonces, o sea, sí es un caso que pues ha sido caso de estudio y que uno dice, wow, qué capacidad. O sea, por muy insignificante que uno se crea en el mundo digital, pues todos tenemos la posibilidad de que no ser tan insignificantes. Que no se vuelva tan insignificante. Sí, o sea, es tremendo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también ese tema. Está también el tema, bueno, obviamente, el caso de Tylenol, que creo que el comentábamos cuando recién vine, que es este caso de que se da en Estados Unidos, en el que supuestamente habían pastillas de Tylenol que habían sido manipuladas y la empresa no sabe dónde están, no saben qué es lo que está pasando. Después de hacer sus investigaciones y pues plantearse esta tremenda duda de que si habían, o sea, alterado el producto o no y que podía causar la muerte de las personas que lo ingirieran, deciden que van a retirar todo el producto que existe en los anaqueles, o sea, en todo Estados Unidos. O sea, esa es la decisión. Y cuando al CEO le preguntan en una entrevista, él atendió todas las entrevistas, fue a los programas de la mañana, entrevistas de medios, tanto de televisión, de radio, todo. Él atendía todo esto, obviamente por el nivel de, digamos, de complejidad del tema y porque él era el responsable de alguna manera de la marca. Y cuando le preguntaron que por qué había decidido retirar Tylenol del mercado estadounidense, él dice, porque la vida de cualquiera de nuestros consumidores es más importante. Tener esa franqueza y tener como de alguna manera ese liderazgo y tomar una decisión tan radical les gana a la gente de Tylenol muchísima simpatía, porque cuando usted tiene una crisis, lo más importante es que si se tiene que disculpar, lo haga siendo lo más honesto posible. Genuino, ¿verdad? Genuinamente, o sea, con toda la honestidad, con toda la transparencia del caso, y eso es lo que ellos hacen, o sea, se disculpan y deciden, o sea, prefiero sacrificar esto, o sea, tal vez monetariamente, pero que mi consumidor esté bien. Y cuando finalmente Tylenol regresa al mercado, regresa con cambios dentro de su empaque. O sea, esa tapadera, digamos, a prueba de niños, y nace de esta crisis que tiene Tylenol. Entonces, al regresar al mercado, o sea, el consumidor se vuelca a ellos. O sea, no lo desprecian, no lo alejan, nada. O sea, se realmente gana hasta más terreno dentro del market share de lo que tenía previo a la crisis, pero también le lleva al consumidor un cambio. O sea, esa forma que le asegure que cuando compre el producto de ellos va a ser en un empaque que cambió, que le va a dar la tranquilidad de saber que nadie va a manipular su frasco, su producto. Entonces, ahí es donde lo que hablábamos antes, que la crisis debe de darnos a nosotros eso, o sea, la oportunidad de cambiar, renovarnos, crecer, aprender del error para poder decir definitivamente, pues me fue muy mal, o sea, me fue como a Thailand y aprendí.
y cambié la forma en la que me empaco para asegurarme que no me vuelva a pasar, pero también para transmitirle al cliente tu seguridad para mí es esa importante. tranquilidad de poder consumir un... sí. Exactamente. Entonces ese es como un caso que pues es muy famoso. Y tenemos el caso que a mí me gusta, pero porque era lo que le decía hace un rato. Es un caso en el que vemos los dos lados de la moneda. O sea, vemos una crisis y vemos que pues, sufre una marca, pero otra marca cómo aprovecha esta crisis, se sube y capitaliza. Es básicamente el caso de Dave Carroll con United. Él es uno de los cantantes de Song of Maxwell. Y él va para Nebraska. El grupo va a ir a Nebraska. Hacen una parada en Chicago donde tienen que cambiar de vuelo, de avión, y hacen este transbordo y todo. Y él está sentado en el avión cuando alguien grita, están quebrando guitarras. Ve por la ventana y ve cómo están tirando su guitarra. Y efectivamente la rompen. Los chicos que ponen las maletas. Exacto. O sea, que todos sabemos, ¿verdad? Qué horror. La cosa es que él pues trata de solucionar cuando se baja del avión y qué va a pasar con mi guitarra y todo. Y pues Línea Aérea de 2008 en ese momento pues dice, pues, no hiciste el proceso correcto, entonces no te puedo solucionar. Pero aquí vemos cómo lo que le decía hace un momento, la comunicación ya dejó de ser yo empresa te digo a ti consumidor y tú pues te aguantás. Ajá, ya no. Ahora ya no funciona igual. Entonces, ¿qué pasa? Que él les dice, les voy a hacer una canción. Y efectivamente les hace una canción que se llama United Breaks Guitars. La pone en YouTube y la canción se vuelve viral. ¿Y qué pasa? Que eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Él sigue tratando de que le solucione United, pero 2 días más tarde, finalmente United reacciona porque habían roto la Taylor Guitar de este hombre y United sigue como que jalando el tema, o sea, no resuelve. No se pone las pilas, pero vemos por el otro lado que Taylor, que son los de las guitarras, se sube en el barco, ve lo que está pasando, ve lo de la canción y le dice a Dave Carroll, aquí te mando una guitarra, o sea, la última, la mejor de la vida, o sea, te la regalo. Hace un canal de YouTube en el que le enseñan a la gente cómo tiene que empacar su guitarra y aparte aprovechan a decirles que el que necesite, ellos tienen un servicio de reparación de guitarras. Entonces, ¿qué Excelente. vemos? O sea, vemos a United que está por un lado tratando de reaccionar cuando ya todo el mundo, o sea, este es un video en YouTube que uno al sol de hoy lo puede buscar, o sea, solo tienen que poner United Breaks Guitars y lo van a encontrar. Y es más, o sea, el tipo después les hace otra canción, porque así de tiempo se toma la marca para responder a esto. Les hace otra canción, les hace un libro. O sea, Dave Carroll tiene un libro acerca de lo que pasó con United. Se descoció el hombre. Que la cosa es que se creció tanto, pero, o sea, expuso a la marca, que es cierto, o sea, era 2008, fue hace bastante tiempo, pero de alguna manera, este también, o sea, es un caso de estudio cabalmente por eso, porque vemos que moverse ágilmente cuando tenemos una crisis es súper importante. Hace la diferencia. Porque si ellos se hubieran realmente aplicado, se hubieran movido rápido, hubieran buscado una solución, seguramente Dave Carroll no les hace una canción. Pero la creatividad del cliente puede generar que las cosas se vuelvan virales, que el exposure que tiene algo tan pues absurdo y tan mundano, por decirlo de alguna manera, como que me hayan roto algo, que me hayan perdido algo en un aeropuerto, se sobredimensionara, pero en cualquier caso, espero yo, realmente no lo sé, no trabajo en United, pero lo ideal sería que
a raíz de esto United haya aprendido la lección, igual que cualquier otra línea aérea, como para decir, o sea, si yo tengo un reclamo, pues sí me tengo que mover rápido, sí tengo que buscarle solución, que de alguna manera es, yo creo que bueno, esa pregunta pues no me la hicieron, pero siempre la hacen, es ¿qué hago? O sea, si me ponen un mal comentario, ¿qué hago? ¿Le contesto, no le contesto? Y es lo mismo lo que deberían de haber hecho con Dave Carroll, porque él lo que hizo fue que se pasó a la parte social, se fue a la red. Uh-huh. Era algo, él estaba en lo análogo y se fue a lo digital. Sí. Y nosotros muchas veces estamos en lo digital y lo que debemos hacer es sacarlo de lo digital, irnos al mensaje directo, irnos a dónde le escribo para solucionarlo personalmente, a manera de contener esa molestia, esa ira, esa cólera, ese enojo y poderle decir, yo le soluciono a usted. O sea, de manera personal, volverlo humano. O sea, que puede ser que empiece siendo un intercambio de ya sean de correos, de chats o lo que sea, puede volverse una llamada telefónica, o sea, puede ser hasta una reunión. Pero el tema es que debemos de poder bajarlo lo más posible, porque de alguna manera la red tiene todos estos otros actores que se suman y de repente se vuelve algo viral y ese fuego ya no lo apaga nadie. Sí, exacto. Aparte de que ya tiene una huella digital ahí. Entonces usted ahora ponga Dave Carroll y ahí va a tener usted la canción, el libro, el otro video. Tiene 2 canciones, si no estoy mal. Son 2 canciones y un libro. O sea, el tipo de charlas. O sea, encontró otra profesión, cortesía de lo que pasó Se desataron más cosas. Exacto, a lo que pasó por la guitarra. Pero, o sea, vemos también, o sea, una marca como Taylor que decidió aprovecharlo. O sea, encontré algo donde me mencionan a mí y en 2 minutos encontró un nuevo canal de comunicación con sus clientes y se vio bien. Sí, claro. Empatizó con el pobre hombre al que le habían roto su guitarra. O sea, fue todo un tema. Pero sí encontramos eso. O sea, la forma en la que nos comunicamos con el que se está quejando o el que de alguna manera tiene una molestia es sumamente importante. O sea, esa molestia, digamos, que le comenté yo en el caso de Netflix, o sea, ellos fueron muy inteligentes porque lo mantuvieron en una red que de alguna manera asumieron era la red que más tráfico, pues que tenía suficiente tráfico, pero no lo llevaron a crecerlo como para decir, les mandamos un email a todos nuestros suscriptores. Eso hubiera sido peor porque tal vez el que no se había enterado, pues ya se enteró. Ajá. Entonces ya él está molesto. En cambio, de la otra manera, pues lo mantuvieron, pero lo atendieron rápidamente también. O sea, hay factores que vemos en las crisis y es que definitivamente moverse rápido tiene sentido. Ya sea que usted simplemente salga y diga, estamos investigando qué fue lo que sucedió para poder dar una explicación, una respuesta, una solución, lo que quiera. Pero ya solo con decir, estamos investigando, usted ya le avisó. Ya me enteré, sí me importa, estoy en eso, sí. Lo estoy atendiendo y sí me estoy ocupando en ver qué hago al respecto. Pero si usted simplemente se queda callado, como que no ha pasado nada. Sí, es peor. Ahí tiene todo el potencial de crecer. Entonces, sí vemos como que dentro de una crisis van a haber factores que son, digamos, comunes, aunque cada crisis se maneja diferente y tiene su, o sea, porque va a depender del público, lo que tiene que solucionar, lo que sea. Pero yo creo que la agilidad y el estar el hacerse presente definitivamente es algo que sí es importante, que no se puede dejar por de lado. Y en estos casos, o sea, el caso de esta chica de Justine Sacco, pues nos muestra eso. O sea, United, el caso de United también, que nos dice, bueno, yo no me moví rápido y la cosa se volvió peor. Sí. Porque si ella tal vez hubiera borrado su comentario rápidamente y no sé cuántas horas hayan de vuelo entre Nueva York
y Sudáfrica está bien, pero el tema es, o sea, le dio tiempo a todo el mundo a opinar, o sea, se volvió un caos. United también vemos más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces, entre más rápido se actúe o por lo menos se haga uno presente, tal vez no con una solución, pero sí dando señales de que estamos en el tema y que sí sabemos y sí nos importa, tenemos una mejor oportunidad de que se controle el caos que se pueda estar generando o la molestia, lo que sea. Aplica también para los reclamos de la esposa. Sí, definitivamente. Es que sí, o sea, en mayor o menor tenemos tenemos como que esa oportunidad de realmente atenderlo. Pero si usted, o sea, por ejemplo, usando lo que acaba de decir, si usted a su esposa le responde irónicamente... No. Ajá, cabal, ahí está. Entonces, ese es un poquito lo que vemos, ¿verdad? Sí. O sea, que sí en cómo yo responda también, o sea, hay tonos, hay formas que son importantes y en una crisis vemos eso. O sea, estos creo que pues son de los casos que yo ahorita tengo más presentes. Obviamente hay muchísimos casos de eso, pero digamos, por ejemplo, a nosotros, yo pues, me especialicé en el tema cabal de manejo de crisis y a nosotros nos comentaba uno de nuestros colaboradores, de los catedráticos, que él había sido colaborador en una empresa de aviación y que ellos tienen las páginas de emergencia hechas. O sea, solo están... Con el protocolo. Ajá, están bloqueadas, pero están hechas cabalmente para que les permita a ellos actuar de una forma rápida en atender si tienen algún siniestro, que puedan decir, ok, o sea, pasó esto, aquí está el número de vuelo, aquí están los, o sea, quienes iban, o sea, poder reaccionar rápidamente, o sea, entonces sí vemos que eso es algo realmente importante y sobre todo yo soy de la opinión que el mejor manejo de crisis siempre va a ser la prevención. O sea, no todas ni todas las empresas, ni todas las personas dicen muchas veces, ay, a mí no me va a pasar. O sea, hay que acordarse del dicho ese de las abuelitas de no hay que escupir al cielo, porque en la cara te cae. Entonces, es hacer el ejercicio de hacer un manual de crisis, de evaluar cuáles son mis puntos más sensibles, dónde se me puede volver esto a mí un problema, porque en la manera que yo pueda ver esos riesgos, o sea, hacer una buena gestión de riesgos, también me permite a mí con la cabeza fría y de alguna manera mucho más claramente decir, ok, si pasa esto, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿qué es lo que yo voy a tener que solucionar? ¿A quién le voy a tener que avisar? ¿Quiénes más están involucrados? Porque muchas veces ni se dimensiona eso, que hay más actores que no solo yo, sino que voy a tener que llamar a autoridades, voy a tener que llamar... Entonces, al tener esos mapas claros, de alguna manera ya tengo respuestas. Ya no voy a tener que ir a buscar a nadie. Es más, puedes hasta tener los materiales hechos. Sí, sí. Listos, o sea, con los statements, o sea, o las declaraciones de cada cosa a manera de que esté atendido. O sea, no hay sorpresas, no hay... obviamente, pues sí va a depender del caso, pero en la manera en la que yo me protejo o me preparo, me anticipo, también muchas veces al ver los riesgos se pueden dar cuenta que hay que cambiar procesos para evitar un riesgo innecesario, o sea, o algo que se pueda convertir en un problema. Entonces, definitivamente son ejercicios que son sanos. La pandemia nos vino a mostrar que la comunicación no es algo vertical, es algo definitivamente que es lineal en todas las empresas. Ya no es algo en lo que uno dice, bueno, voy a optar, o sea, ahora es casi que mandatorio tener el tema de la comunicación. Todas las empresas en la pandemia se vieron
en la necesidad de comunicarse. Sí, claro. Entonces, cuando encontramos el valor de esto, también pues viene pues el otro lado, ¿verdad? Que es cuando no lo hago bien, cuáles son los efectos que puede tener esto en mi organización o en mi vida personal. Vida personal, profesional estoy hablando. Pero, por ejemplo, o sea, yo una vez tuve porque aunque uno no lo crea, uno siempre comunica. Yo tuve una vez una persona que me atendía en su práctica profesional y en su foto de WhatsApp subió una foto besándose con el novio. Pero era un beso como un poco intenso, ¿verdad? Entonces, no puedo dejar de ser profesional de comunicación donde quiera que esté. Y le mandé un chat muy así y le dije, mire, ¿quién tiene acceso a su WhatsApp? O sea, ¿usted se comunica con sus clientes a través de WhatsApp? Y me dice, sí, muchas veces por ahí me piden citas, esto y lo otro. Y le digo yo, entonces le voy a hacer una recomendación profesional, cambie su foto. Porque no se ve bien, ¿no? Comunica feo, o sea, no comunica bien. O sea, definitivamente no, yo estoy segura que a ninguno de sus clientes nos interesaba ver cómo se besaba con el novio. Entonces, pero parece algo muy pequeñito que sin embargo comunica. Y alguien podría decir, bueno, yo puedo, digamos, ser, no sé, proveedor de servicios para esta área de trabajo. Ay, pero el WhatsApp de esta mujer, pues la verdad no me gusta. Sí, o sea, mejor, pero está esta otra que se ve diferente, entonces mejor con ella. O sea, siempre estamos comunicando. Y tal vez no sea una crisis muy grande, pero también puede ser una oportunidad que perdemos porque no nos tomamos el tiempo o no nos damos cuenta. Yo a muchos de mis clientes en eventos sociales siempre les digo, bueno, si les van a tomar una foto, a ver, deme su vaso. Y muchos me dicen, pero ¿por qué comunica? O sea, es algo muy chiquito, pero siempre estamos comunicando. Sí, son detalles que hacen la diferencia. Exacto, o sea, detalles, pero es cómo quiero que me vean, cómo me quiero ver, qué es lo que quiero transmitir. Y toda comunicación debe de tener eso como base. O sea, independientemente de si sea en crisis o no, todas las empresas deben de saber cómo se quieren ver, cómo quieren ser entendidas, comprendidas y ubicadas. Y después de hacer ese análisis, ver si en su comunicación de crisis están cumpliendo también con ese objetivo. Porque no es que porque la crisis la tengo encima, yo cambie algo de la esencia de mi marca, al contrario. O sea, en el caso de Tylenol vemos que es una marca que está comprometida con el usuario. Sí. Y eso lo decía previo a la crisis. En la crisis les demostró que era cierto. O sea, que ellos estaban comprometidos con el usuario y que preferían perder plata y quitar todo su producto antes de ponerlos a ellos en riesgo. Entonces, la comunicación también, en crisis o no en crisis, debe de ser consistente con qué estoy comunicando y si estoy siendo realmente auténtico, porque como las empresas ahora deben de humanizarse, realmente sí le estoy dando yo a mis clientes, usuarios o lo que sea, les estoy dando lo que yo prometo como marca en mi comunicación y a la hora de, o sea, de rajar ocote, como dice el dicho aquí en Guate, sí se ve. O sea, soy consistente. Que no es solo un ideal, ¿verdad? Sí es algo real. Exactamente. O sea, no es mucho más que solo hay palabras bonitas. No, soy consistente y sí se cumple esto. Entonces, o sea, muchas veces nos enfocamos mucho en la comunicación de crisis específicamente, pero esa comunicación siempre debe de ser consistente con quién es la organización que está hablando. O sea, no se separa, porque mi forma de comunicarme se va a mantener en el tiempo. Entonces, debemos de ser consistentes en que si nosotros somos así,
en crisis vamos a tener que seguir cumpliendo con ese ideal, con ese compromiso y comunicarlo de esa manera, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, claro. O sea, puede ser que la intensidad la vamos a ver en que va a subir o va a bajar. Digamos, la crisis de Netflix que les comenté, pues es muy chiquita a comparación de la de United o de la de Tylenol. Uh-huh. Pero vemos que es consistente en que sí me comunico rápidamente, me lo tomo en serio. O sea, no porque sea una crisis que tal vez solo estuvo digamos en el caso de Netflix, que estuvo en Twitter y fue algo que duró unas horas, o sea, realmente fueron 2 horas o un poquito más. Por ser chiquita no era importante, sí era importante. Sí, claro. Porque si hubiera podido volver mucho peor. Uh-huh. Entonces, obviamente van a cambiar los procesos dependiendo de la intensidad o de la magnitud de lo que se está viviendo, pero sí debemos de saber que mi comunicación en no crisis, o sea, debe de ser consistente con mi comunicación en crisis también. Entonces, ahí, como eso. Y no sé si todavía tengo tiempo, porque yo puedo seguir hablando de esto por demasiado tiempo. O sea, es así como me apasiono y ya me conecto y ahí que me quedé. No, pues gracias, Rebe, por todas tus experiencias, por haber compartido con nosotros, por haber tenido pues el agrado, ¿verdad? De poder tenerte aquí en el programa. A ustedes por la invitación, la verdad es que me lo he pasado muy bien. No, qué bueno. Y me lo he disfrutado mucho. Qué bien, ¿no? Y aquí hay temas para rato, así que primero de este podemos tener de vuelta por acá, en otra oportunidad. Y contesto todas las que me quedaron las en el botecito. Las que quedaron y las que van a seguir saliendo. Sí, pues amigos y amigas, queremos agradecerles el tiempo y por habernos prestado sus ojos y sus oídos para este tema de manejo de crisis, hoy con Rebe Orellana, ¿verdad? Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a escribirnos, a dejarnos algún comentario y a seguir pendientes de nuestros siguientes programas. Así que, hasta luego. Gracias.